Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar enseguida. Voy a empezar compartiendo el RStudio. Hoy día vamos a trabajar con una base precargada. Hola Sebastián, buenas. Hola. Bueno, previamente ya tengo instalado Tidyverse acá y como ven, arriba la librería dplyr que es la que estamos usando en este módulo. Hola, Hola. ¿qué estamos viendo si tenemos todo cargado lo que pediste? Sí, hasta ahora lo básico solamente Tidyverse, librería dplyr. ¿Ya? La, Ya, la base la vamos a cargar desde el R. ya, perfecto. Abrimos un nuevo proyecto. Pueden abrir uno nuevo, pero si abren uno nuevo, recuerden que tienen que instalar nuevamente Tidyverse. Ya. Hoy día vamos a ver dos funciones interesantes de dplyr que permiten hacer resúmenes o cálculos o estadísticas acerca de la base de datos que estemos utilizando. ¿Ya? Así que para eso vamos a utilizar una base que vienen precargadas en R y sirven para practicar. Esta es ideal para practicar esta parte para que entiendan cómo se utilizan estas funciones que vamos a ver hoy día. Y luego ya, la última clase que tenemos el miércoles, vamos a usar todas las funciones que hemos aprendido para hacer algo más en grande. Y ahí para también mostrarles qué es lo que ustedes tienen que entregar vía Canvas, que sería nada más que un resumen de todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo primero, cargar la base de datos que viene precargada en R es sumamente fácil. Yo lo voy a llamar a mi data frame, lo voy a llamar df, un nombre súper corto, ¿ya? ¿Y cómo le asigno esta base de datos que viene precargada? Esta viene en datasets, dos puntos, y la base se llama iris.
Entonces le va a cargar esta base a este data frame que lo llamé DF. Vamos a cargar una base llamada Iris y la estamos guardando en un data frame llamado F. Ya con ese código pequeñito que tengo abajo, entonces cargué esa base. Se pueden fijar que la base apareció, o sea, el data frame apareció aquí al lado. Tengo aquí el data frame que acabo de cargar. La base de datos viene precargada. Con el código que tienes ahí, con el código que estoy colocando, se carga inmediatamente al data frame. Ya viene incluida en el paquete de R. Así que no la estamos sacando desde ahí. Y les tiene que aparecer aquí el data frame que acabamos de cargar, que recuerden que nos dice al tiro alguna información acerca de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tiene 150 observaciones, es decir, 150 filas, tiene 5 columnas, porque nos dice que tenemos 5 variables. Y recordemos que cada columna debe tener un nombre, ¿cierto? Que es el nombre de esa variable o columna, ¿cierto? Para nuestro data frame. Una vez que ya carguen esta base, va a aparecer aquí, y la vamos a observar, ya vamos a clicarla y vamos a ver qué tal es esta base. Lo que tiene esto son características de un tipo de especie, me parece, de flor, de qué tamaño es su pétalo, y el sépalo que parece que es otra parte de esta flor. Son medidas que tienen de ancho y largo, y al final aparece qué especie estoy analizando. La especie no es solamente una, si se fijan, aquí hay otro tipo de especie más abajo, que sería, hay parte concetosa, después viene una que se llaman versicolor, finalmente hay otra especie más al final que Virgínica. virgínica, claro. Lo que nosotros vamos a hacer primero, vamos a usar una herramienta que se llama Summarize, que nos permite hacer algunos cálculos a partir de esta base de datos que nosotros tenemos hecha. Y luego la vamos a combinar con algo que se llama GroupBy, que ahí nos va a servir para diferenciar mediante una columna que diferencie una columna categórica, que en este caso para nosotros esa columna categórica perfectamente puede ser la especie. ¿En qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínense que yo quiera sacar el ancho del pétalo, la media de eso. Claro, yo tendría que ir y con un código sacar la media del ancho, pero me daría la media de todas las especies combinadas. Hay una forma, que es como les contaba, con el GroupBy y Summarize, que me dé la media, pero por especie. Y eso es súper útil cuando uno quiere trabajar, ¿cierto?, con este tipo de base de datos. Se asemeja mucho a funciones de Excel que son las de conjunto. Ya cuando uno quiere agrupar por conjunto, mediante una cierta columna, este es el símil como lo hace R con dplyr. Así que tenemos nuestra base ahí lista, ya ven que tiene 4 columnas numéricas, ¿cierto? Y una que es una columna categórica al final, que ya va a cobrar importancia con lo que les estaba contando. Bien, entonces, el primer código que vamos a ver hoy día se llama Summarize. Escribe así como lo acabo de escribir ahí, Summarize. Sumarice. Entonces permite crear un nuevo data frame con información de un data frame ya existente. Vamos a probar algo sencillo y voy a empezar a introducir algunas funciones que me parece que ustedes más adelante igual tienen otro módulo de R donde van a ver estas funciones, pero son buenas para probarlas con el Summarize, así que vamos a ir viéndolas con esta.
Bien, la primera entonces voy a escribir aquí summarize, puesto df, comando pipe, entonces adf, ¿cierto? Que es nuestra base. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a hacer un summarize. Igual aquí, recuerden que siempre el R, como tienen guardadas las funciones y las tiene precargadas por la librería, que es la de arriba, no sugiere que cómo es la función, aquí la estamos ocupando. Summarize. ¿Y qué es lo que vamos a Disculpa, hacer? ¿cómo se hacía ese comando? Con Control Shift M o Command Shift M si ocupas un teclado Mac. Si tienes Windows, teclado Windows es Control Shift M. Y voy a partir con algo bien útil que es sacar el promedio. Entonces, el promedio se saca con min, ¿ya? Y aquí tengo que indicar el promedio de qué, porque si se fijan, esta data tiene 4 columnas a las cuales yo le podría sacar el promedio. La última no porque es categórica, pero las primeras 4, si se fijan acá, les puedo sacar el promedio. Voy a ocupar la del ancho del pétalo, ¿ya? Que es la cuarta. Voy a escribir aquí, pétal. Aquí me la va a sugerir, quiero esa. Y no es necesario que escriba totalmente la columna, ¿cierto? Porque R ya me sugiere cómo se llama esta columna que voy a usar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la función summarize, que está aquí, que ejecutándola van a entender qué es lo que va a hacer. Este de aquí, ¿cierto? Que nos permite min, que es la media. Y acá le estamos indicando a qué columna le estamos sacando la media. Recuerden que R sabe que estoy trabajando con esta data porque previamente yo coloqué esto ahí, ¿ya? Entonces, antes de ejecutar, ¿alguna pregunta sobre el código que acabamos de hacer? Mírenlo bien, que estén escribiendo bien las cosas que tenemos ahí. Sí, que summarize. ¿Aló? ¿Hay que correrlo? Sí, córralo, que les corra y vamos a ver al tiro que el resultado. Summarize. Entonces, yo lo voy a correr igual, ahora. Si se fijan, por consola nos está mostrando un nuevo data frame. Ese data frame que se crea tiene la media de esa columna. Nos vamos a ir mejorando este código para ir agregándole cosas que nos permitan ahora guardar esta información. Summarize. Summarize. Petal. Entonces, tengo acá mostrando solamente por consola lo que es la media, pero todavía necesito guardar esta información y aparte vamos a anotar algo más. Pero primero, bueno, para guardar esta información en un nuevo data frame basta que yo asigne esto a un nuevo data frame, este resultado. Y así no me muestra por consola, sino que más bien lo guarda dentro de algo que yo cree. Le voy a poner df-media. Petal, ahí para acordarme de qué trata ese data frame.
y lo voy a volver a ejecutar. Ahora cuando lo ejecute, en vez de mostrarme esta información por la consola, lo que va a hacer es guardarme la información en este nuevo data frame. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y aquí aparece, ¿cierto?, nuestro data frame, como les contaba, tiene una observación y una variable, porque lo único que tiene esto, si me voy aquí a observarlo, es solamente la media de esa columna. Hola, profe. Vamos a marcar acá. Sí, dígame. Es que me da un error en la línea 11, en el DF. ¿Ya? ¿Cuál es el error? El error dice que el pipe no Tiene, está. es porque no ha ejecutado la librería de arriba. Recuerda que para ¿La, empezar, la ejecuté? tiene bien escrito dplyr No, también. está mal. Library, es que veo poco. Ahora, a ver. Ahora sí, yo creo que ahora sí. Entonces, este contiene la media de la columna metal Ahora sí, gracias. ahí. ¿Ya? Hasta ahora eso es lo único que hemos hecho con Summarize. O sea, vemos que Summarize lo que hace es crear un nuevo data frame con alguna información que yo le coloqué adentro. Le mandé a hacer una media de un data frame que tenía ya existente. Cosas que podría mejorar de esta información. Por ejemplo, a la columna le está llamando min petal width porque yo le puse así, ¿cierto? Pero podríamos nosotros como controlar esa información. ¿Cómo la podemos controlar? Basta que en el código que estamos utilizando, cuando yo coloque la media, le puedo elegir cómo se va a llamar esa columna de resultado. Entonces yo le voy a poner que se llama promedio, por ejemplo. Ahí. DF. Agregándole esta información que tengo acá, lo único que va a cambiar es que me va a cambiar el nombre que aparece en la columna del data frame cuando lo ejecute. Entonces vamos a ir aquí y lo vamos ahora a darle run otra vez. Vamos a ir a observar esto, y se fijan que ahora esto cambió porque yo le dije que se llamara de esa forma. Así que uno le puede llamar, puede escoger cómo se va a llamar ese nombre. Bueno, ¿qué utilidad tendrá hacer un data frame aparte, ¿cierto? Con el puro promedio. Hasta ahora no mucha, ¿cierto? Aparte de guardar información como de un data frame, pero ya va a cobrar utilidad cuando tengamos este tipo de data frame como el que estamos utilizando hoy día, donde tenemos una variable categórica al final y podemos entonces, porque este promedio es de todos los pétalos, no discrimina qué especie de flor esté calculando, me sacó el promedio de toda la columna, ¿no? Pero más útil sería si es que yo de alguna manera puedo hacer de que me saque el promedio, pero por especie. Entonces, eso ya sería de más utilidad cuando uno tiene una tabla y tiene estos tipos de variables categóricas, ¿cierto? Al final, que permiten como hacer conjuntos de datos, sin que yo lo esté separando manualmente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar con otra información que podríamos tener. Bien, dentro del Summarize, le estoy mandando a hacer solamente una cosa, pero podría mandarle a hacer otra más. Puedo agregar más cosas para este data frame, más esa información, quizás no de esa columna, puede ser de otra columna, pero podría perfectamente hacer otro tipo de cálculos, ¿ya? Hay una listita de funciones útiles que la vamos a ver ya al final, pero por mientras yo voy mostrándole algunas de las más interesantes.
Bien, por otro lado, por ejemplo, tenemos también la suma, puede ser la suma de todos los datos, que es simplemente sum. ¿Ya? Sum y coloco acá, puedo colocar quizá otra columna, no necesariamente la misma. De hecho, lo voy a hacer con otra para mostrar que no necesariamente tengo que usar la misma columna que estoy usando antes. Y a esta de acá también le puedo poner el nombre que va a aparecer arriba, para que no me aparezca solamente eso, sino que aparezca algo que yo elegí. Le voy a poner suma, para que sea más evidente. O sea, la misma instrucción va a generar dos valores, un promedio y una suma. Exacto, y va a quedar todo eso en un data frame. Sí, ¿Ya? Yo eso. estoy eligiendo si esto de acá son nombres que yo elijo para que me queden dentro de la columna, este y ese. Ok. Son nombres que yo escogí. Pero estos son las funciones, ¿ya? Esta es la función promedio, Mm. función promedio, y la otra que tengo por allá es la función suma. Por aquí no, esa no, esa al ladito. Esta de acá es la función suma. Entonces, lo que voy a hacer con este código es crear un data frame donde tenga dos informaciones. Voy a tener el promedio de la columna de el ancho del pétalo y voy a tener la suma de el largo del pétalo, ¿cierto? De esa columna que es el largo de pétalos. Y hasta ahora no estoy discriminando por especie. Estoy calculando el promedio de todos los datos de esa columna y el otro estoy calculando la suma de todos los datos de esa columna. Vamos a ejecutar entonces este código acá. Voy a dejar ahí, véanlo, escríbanlo, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta me van diciendo para antes de que pase a la ejecución. Em, Perdón, ¿hay que hacer algo más aparte de promedio y suma? No, no, Ah, lo único que hicimos fue sí, agregarle este, ¿cierto? Este no estaba antes. Y está separado por coma, ¿ya? Importante que tengo acá, le mando a calcular el promedio de esta columna y aparte le mando a calcular la suma de esa otra columna. ¿Y existen funciones como valor máximo o mínimo también? Exactamente, Esteban, existe máximo, mínimo, contar, existe cuál es el rango también, desviación estándar. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el summarize, después puede ir cambiando las funciones, ¿no? Pero me Puedes ir llama... adaptando a lo que quieras. Mm. Eso entrega un puro valor, claro. El valor máximo, la suma total. Exacto, pero es más interesante cuando ahora después lo vamos a hacer con categorías. Cuando básicamente el error nos va a hacer, mira, te voy a entregar los máximos, pero por especie, o te voy a entregar los promedios, Ah, pero por especie. Entonces ahí, ¿ejecutamos esa instrucción ya? no, todavía no. Vamos a Ah, pasar ya. al tiro, esa es la segunda parte. Ese vamos a unirlo en conjunto con el summarize, que esa función se llama group by, No, que es no, no, como... esta que tiene la línea 11, ¿la ejecutamos? Ah, sí, ejecútela nomás, ejecútela. Veamos ahora qué va a pasar. Yo tengo acá, tengo, ¿cierto? Efectivamente un data frame, pero ahora tiene dos columnas. ¿Sí? Una que se llama promedio y otra que se llama suma. Suma. Y nosotros sabemos que la primera es el promedio de una columna, la segunda es la suma de otra columna. Eso lo tenemos que tener, nosotros entender porque lo acabamos de nosotros decirle cuál es la que queríamos hacer acá. Bien, entonces se entiende que esto no tiene un límite, porque podría ponerle más funciones. Podría poner todas las que quiera, así como que me haga más cálculos de lo que estoy haciendo. Y este sería Entonces, un data frame de puros resultados, entonces. de puro resumen, es como, claro, un data frame que contiene un resumen en realidad, o estadísticos de nuestro Sí. data frame original. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que vamos a agregarle una función más. Y esta función extra que le vamos a agregar se llama
Entonces, la función anterior combinada con la función group by, así como la tengo escrita, es útil cuando se quiere hacer cálculos por conjuntos de datos distintos por categoría. ¿Ya? Entonces, la tenemos que usar antes del summarize, porque tenemos que decirle antes al código cómo yo quiero separar mis datos o agruparlos mediante qué cosa. Entonces, vamos a llamar un nuevo data frame, lo voy a llamar data frame resumen, así, para guardarle esta información que vamos a hacer ahora. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, primero, siempre cuando empecemos a hacer algo, recuerden que tenemos que colocar la data a la cual se lo vamos a hacer. Es decir, nosotros estamos trabajando con nuestra data grande, que es DF. Así que DF tiene que ir primero. A esta data yo le voy a hacer los cálculos que tienen que ver con summarize y con group by. Entonces ahora voy a hacer el comando pipe. Entonces a esta data le estoy haciendo algo acá. Y previamente, es decir, antes de usar el summarize, yo voy a dejar en claro que mis datos están agrupados mediante una categoría. Basta que yo le diga group by, y qué categoría tengo que decirle cómo están separados, cómo los quiero categorizar. Entonces, esta clave viene acá, porque yo lo quiero categorizar por especies. Podría perfectamente tener más categorías esto. Ya podría yo tener otras categorías ya un poco más avanzado, y eso lo vamos a ver acá el miércoles si quiero hacer subgrupos de cosas. Pero lo que hay que entender es que yo les tengo que indicar al R claramente, mira, quiero que tú me separes la data por, así, imaginariamente como por conjuntos, pero que tenga que ver con esta columna, es decir, con la columna especies. Así que yo voy acá y le indico esto, donde está mi data original. Digo group by especies. Y luego puedo, ya que está agrupada, ahora puedo volver a hacer el summarize, pero va a cambiar la forma en que me entregue los resultados. Diferente al anterior. Al anterior solamente me entregaba, por ejemplo, la media de toda la columna. Ahora lo que va a hacer, me va a entregar la media de la columna, pero separada por especie. Entonces va a ser mucho más útil. Y el código así, eso sí, el que viene ahora es igual al anterior, no tengo que hacer nada más. Ya le dije anteriormente que lo agrupara. Así que ahora solamente debo solamente escribir lo que hice antes. Lo voy a hacer solamente con el promedio, pero ustedes entienden que puedo agregar más funciones. Esta lista de funciones, las más clásicas, se las voy a subir para que ustedes las tengan, que son básicamente como las que uno siempre quiere hacer. Mínimo, máximo, desviación estándar, promedio, que resumen datos. Pueden haber muchas más, ¿ya? Yo les voy a poner las clásicas como las que más se utilizan, pero dentro del curso de R, en otro módulo van a haber más funciones y probablemente puedan volver a utilizarlas con el summarize y con el group by. ¿No hay restricción de la concatenación que se haga de funciones? No, de Es hecho ilimitado. yo podría pescar un data frame y hacer las otras funciones que hice antes, por ejemplo, filtrar primero, seleccionar, luego agrupar y luego hacer un summarize. Ya, ok, ¿Ya? gracias. Por orden. Eso sí, van por orden. O sea, lo primero es como lo que le va a hacer primero al data frame y así. Aquí no podría colocar, por ejemplo, primero summarize y después group by, sino que primero es group by y después summarize. Entonces, habíamos visto que el promedio se sacaba así. Lo voy a hacer con la misma que lo había hecho antes, con esa. Ahí. Entonces, tengo acá indicado que lo que le voy a hacer a este data frame, que ustedes ven acá, a este data frame de aquí, lo estoy agrupando por especie, y luego, que ya lo tengo agrupado por especie, le voy a sacar el promedio del el ancho del pétalo. Pero me lo va a indicar, me va a hacer este nuevo data frame, pero que va a tener
esta agrupación que le indiqué previamente. Así que escriban el código y lo vamos a ejecutar al tiro. Vean que esté bien escrito todo lo que están haciendo y que, por supuesto, esto aquí esté correcto, ¿ya? Ya. Quedó Me sale 3 observaciones, Sí, 2 variables. 2 variables, claro. Ya, perfecto. 2 variables, la especie y el ancho del pétalo. Va a salir una variable más porque también tiene que indicar ese data frame qué especie es la que estoy sacándole algo. Mm. Vamos a observar el data frame, marquémoslo, df resumen. Tiene que mostrarle esto que está ahí. Especie y comunidad. Sí. Entonces, prácticamente ahora cobra más utilidad lo que estábamos haciendo con el Summarize, porque estoy sacándole el promedio por especie del pétalo. ¿Ya? Y aquí le podríamos agregar más información, es decir, podríamos agregar máximo, mínimo, podríamos agregar deviación estándar, o contar cuánto es de esa especie, ¿cierto? Toda esta información que nosotros querríamos saber es como hacer una tabla resumen de estadísticos acerca de nuestra tabla original. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con esto? Todo sería por especie. ¿Existe la probabilidad que uno tenga como que 2 tipos, no sé cómo decirlo mucho en el lenguaje, de filtros? Si es dentro de una región y dentro de la región una comuna, por ejemplo, para sacar casos Exactamente, de... sí. Ya, Podríamos hacer agrupaciones de agrupaciones, y eso, lo vamos a ver el miércoles. ok. ¿Ya? Como doble, como hacer como subgrupo, un grupo y un subgrupo y sacar como información de eso. También se puede hacer aquí, ¿ya? Y es interesante porque de hecho, sobre todo en estas bases de datos, como justo la que estaba mencionando, cuando uno trabaja, por ejemplo, con datos de comunas y regiones, hay 2 categorías. Incluso pueden haber más. Uno puede después hacer categorizar por rango de edad o por género, ¿cierto? Y hacer muchas más categorías para sacar algún promedio, o algo máximo, algún mínimo, pero que esté dentro de un conjunto. ¿Ya? Así que también lo vamos a revisar, ese ya sería como la última, las cosas más útiles como del dplyr. Por supuesto, si se fijan, las clases que hemos tenido se dividen en 2 partes. La primera, que son como filtrar y seleccionar, que nos sirve un poco para limpiar nuestra data. Es decir, como viene una base en crudo, ¿cierto? Y uno necesita limpiarla, sacarle columnas que no le sirven, sacarle filas que no le sirven quizás. Y cuando ya tiene la data bien hecha, ahí es cuando uno empieza a utilizar este tipo eh, de, de funciones que te resumen la data o que te dan información de la data. ¿Ya? Ese es como el conjunto del módulo que vamos a ver juntos. Porque después de esto ustedes van a aprender a visualizar la data una vez que ya la tienen manejada con dplyr. Es decir, cómo puedo, quizás, por ejemplo, podría esta que tengo aquí, el data frame que estamos viendo en estos momentos, lo podría no representar así, sino que lo podría representar por barras. Entonces me daría cuenta inmediatamente qué especie es la que tiene mayor promedio. ¿Ya? De eso sirve como visualizar, pero para eso tengo primero que aprender a crear esta tabla que estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a agregarle más funciones dentro del Summarize para que vayamos probando. Entonces, esta, para que la hagan ustedes, yo les voy a mostrar la función. Aquí. Entonces, nuestra actividad es crear un nuevo data frame que contenga los mínimos y los máximos del largo del pétalo. Esta columna de aquí para nosotros se llama petal length. Está ahí.
por especie, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar las funciones min y max. Ya lo hacemos ahora al tiro. Al tiro, ¿sí? Para que probemos, para que ustedes también ingresen el código al tiro ¿Y el data frame que creamos se llama de otra manera o...? y le puedes llamar de otra manera. Yo te Ya. recomiendo llamarle como min max, por ejemplo así, Ya. como df min max. Entonces vamos a guardar como esa información. Entonces, voy a dar unos 5 minutos, ¿ya? Para que lo ejecuten, vean el código bien, y luego lo voy a hacer yo. Perdón. ¿Siempre se pone summarize para el máximo y el mínimo también? Exacto, porque estas Ah, ya. funciones mínimo y máximo van dentro del summarize, Ya, ok. Eso. ¿ya? Si yo solamente coloco mínimo de una columna, me va a calcular el mínimo de la columna, pero no me va a crear un nuevo data frame y tampoco me lo va a separar por especie. Ya. Summarize. No se marea si uno le pone a una variable, como pusiste promedio, min igual min, al No, tener el mismo nombre no de la es muy función. recomendable, sí. Ya, ya. ¿Ya? Ok, ya. Yo le pondría Mínimo y mínimo, no le máximo. mínimo máximo. Eso al final el R tiene como su función, entonces uno trata de no llamarlas como de la misma manera. Summarize. Min. Del petal length. Y para poner otra función, coma nomás, ¿cierto? Dentro del Coma, summarize. separado por coma, pero ojo que todo dentro de él, los paréntesis del Del summarize. summarize, sí, sí. Exacto. Bien. Ya, 2 minutos más y lo hacemos. ¿Cómo saco Ujú. un data frame del environment? ¿Lo quieres borrar? Sí. Mira, por ejemplo, yo voy a borrar esto que se llama media petal, que lo usé en un ejemplo hace un rato. Sí. ¿Ya? Entonces, dentro de la consola lo podemos hacer más rápido. Igual lo podemos ejecutar como código, pero nos va a quedar ahí el código y en verdad no nos conviene que ese código de borrar nos quede ahí todo el rato. Pero en la consola tú puedes ejecutar y escribir rm, paréntesis, y lo que escribas dentro de rm en el environment se va a eliminar. Entonces voy a poner, por ejemplo, dm media petal, ¿cierto? Aquí lo escribí, lo ejecuto y se me va ese data frame del environment. Perfecto.
Gracias. Así puedes eliminar de repente si ya no quieres, hay uno que está por ahí, para que no se te acumulen cosas, eliminar lo que no te sirve ya, tenerlo ahí. Mm, Si quiero eliminar todos los que dicen wine, ¿se puede ¿Cómo? hacer como de una? Que tengo como 8 que dicen wine, los de la clase pasada. ¿O los puedo hacer todos de una vez? RM, wine, Sí, porcentaje, algo así. sí, o sea, igual son 8, ¿cierto? Son Sea 8. uno. Sí. Sí, pero vas a tener que hacerlo como, igual va a ser un poco tedioso, porque como quieres eliminar esos 8, pero no los otros, hay una forma, por ejemplo, de eliminar todo, que quizás te conviene más que esto, como eliminar todo y mejor cargar otra vez el código del data frame, Ya, ok. ¿ya? Con la escoba de arriba puedes eliminar todo lo que hay. Y sería mejor ese y cargar nuevamente el data frame de aquí, es más rápido, ¿cierto? Y hacer los códigos que tenemos hasta acá. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho para esto? No olvidar que primero debo siempre colocarle qué data frame le estoy trabajando. Así que df es nuestro data frame original. A esto le hacemos comando pipe. Queremos que esto se agrupe por especies. Listo. ¿Y qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener el mínimo con la función min. Perdón, la especie no era en mayúscula la S. Sí, mayúscula, si me cura. Me va a tirar un Eh, error, eh, probablemente. ya, eso, es sensible a las mayúsculas de Y sí. me va a decir como eso no existe o... Y mínimo de petal, era pet También. length, ahí está. Y aparte, coma. coma, claro, coma, para separar la otra, que es máximo igual max petal length. Ahí. Ya. Eso se puede escribir así como está haciendo, una sola instrucción. Sí, pero ojo Ya. que el comando pipe tiene que quedar al final de cuando yo quiero colocar una siguiente. Ok. ¿Ya? También recuerden esto porque cuando ocupen la visualización de datos con ggplot, va a aparecer algo muy parecido. Uno hace gráfico en ggplot con lo mismo, como por capas. Y las capas las puede ir colocando para abajo, separadas por un más. Aquí es como el comando pipe. Eh, bueno, les tiene que haber aparecido esta data que estoy viendo acá. Sí. ¿Sí? Ahí tiene los mínimos y los máximos del pétalo, del largo del pétalo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todo bien? Voy a agregarle algo más que es de las clases pasadas, que es el filter, para ver cómo funciona esto de aquí. Entonces, podemos ejecutar varias funciones de dplyr para un data frame. Por ejemplo, filtrando, agrupando y obteniendo información.
Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto mismo, pero antes del group by, podría filtrar la data. Filtrar y decirle, en verdad quiero trabajar solamente, por ejemplo, con, con el largo del sépalo que sea mayor a un cierto número, por ejemplo, que sea mayor a 5. Ya como vemos ahí bien variado, entonces podría yo decir, ya, quiero entonces df sumen, entonces a mi data lo que le voy a hacer es, antes de hacer el group by y el summarize, digo, quiero filtrar de tal manera que el largo del sépalo sea mayor a, o mayor o igual a 5. Y después de eso, los quiero agrupar por especies, y luego de esto, quiero hacerle un summarize, y ahora lo que quiero es calcular, por ejemplo, solamente el máximo y puede ser perfectamente de otra columna. Por ejemplo, del ancho del pétalo. Entonces tengo una función que habíamos revisado en una clase anterior, que era la de filtrar, con una condición lógica adentro. Tengo todos estos códigos agrupados para que me lo haga en un solo data frame y que luego me guarde el resultado en el data frame que estoy colocándole al principio. Entonces, esto por orden lo que va a hacer, me va a filtrar la data según la condición lógica que le puse, la va a agrupar y luego que las tenga agrupada con el filtro, me va a calcular el máximo de esa columna. Así que puedo ejecutar todos estos códigos, ¿cierto? Ahí, y obtener esta información y guardarla. ¿Ya? Esta que obtengo acá es la data, ¿cierto? Filtrada, agrupada y luego, ¿cierto? Con el summarize. Mm. ¿Y cuántas columnas debe entregar? Este debiera entregar solamente 2 columnas. ¿Ya? Porque solo le estoy mandando a hacer el puro máximo. Y al principio deberían salir las especies. ¿Puedes mostrar el resultado? Por supuesto, este es el resultado que debe salir. Sí. ¿Ya? Este es nuestro resultado. Y lo que nosotros tenemos que entender de acá es que está sacando el máximo por especie, pero que ya está filtrado con esta condición que le pusimos antes. Ya viene Por el filtrado largo del sépalo. Mm. bajo esto. Y no hay cómo mostrar esa columna, el largo del sépalo, para poder verificar, sobre todo cuando uno está aprendiendo, que sí efectivamente son todos mayor que 5. Es que aquí no aparece solamente esta información resumida, entonces no puede ir una columna al Ah, lado que sea más larga. ya. Si fuera una fecha, ¿Sí? También se un puede, mes. también se puede hacer. Tú puedes indicar que la fecha sea mayor a un cierto día. Por ejemplo, tenés una data que una columna son puras fechas y uno dice ya,
necesito sacar el promedio, pero a partir de tal día. Entonces, claro, Eso. tendrías que eso colocarlo primero en el filter para que te haga todos los cálculos a partir de esa condición lógica que tú estás colocando. Y que puede Y ser ahí la fecha tendría que ser fecha corta, fecha larga, dependiendo de la base. Hay tres tipos de fechas que sería bueno que las revisáramos como para hacer estos cálculos. De hecho, no sé si las van a ver en algún modo, así que sería bueno que quizás yo las vea, porque cuando trabajamos con fechas tenemos que decirle específicamente a R que esa columna es de fechas, Ah, ¿ya? Eso es importante. Recuerden que cuando vimos unas primeras clases, el R te muestra en el data frame, por ejemplo, te dice, esta columna es de caracteres, esta columna es de números. Y también hay un tipo de dato que se llama, esta columna es de fechas. Y nosotros, si no viene así, tenemos que transformar eso a fecha, que es sumamente fácil en realidad porque es colocarle una función que se llama asDate, y con eso R entiende que eso es una fecha. ¿Por qué es importante colocarlo como fecha? Porque si no lo hacemos así, nos produce error tanto al hacer funciones como esta, o también error cuando queremos visualizar, graficar, por ejemplo, eje X fecha, ¿cierto? Contra otra cosa. Así que la voy a ver para que después también tampoco en visualización no tengan problemas con eso. Y aparte que la actividad que les voy a pedir hacer tiene que ver con que ustedes elijan una data de una base que les voy a mandar, que tiene muchas datas, y que a esa data tengan que hacerle un análisis completo con todas las funciones que vimos en dplyr. Así que si alguien elige una con fecha, sería mejor para que ponga en práctica eso que vamos a ver. Ya, entonces, vimos entonces que podemos hacer cierto combinar el filter con lo que ya hemos visto antes, incluso también el select, que también lo vimos antes, también lo podemos combinar acá, junto con group by y summarize. Vamos a ver más funciones dentro de Summarize para ver cómo se va haciendo esto aquí. Ya, dos datos útiles que también son estadísticos, ¿cierto? Son la desviación estándar y la mediana. Entonces, esta es otra actividad para que realicen ustedes ahora. Entonces, encuentra la desviación estándar por especie. Pero solo traía flores con ancho de sépalo. Y acá tenemos nuestro mayor o igual a 3. La función SD. ¿Ya? La función de desviación estándar es bien sencilla, es SD entre paréntesis. ya.
Encuentre la desviación estándar por especie del largo del pétalo. Por especie. Filtro. Del largo, pero solo para que... ¿SD es el comando? SD es de estándar, es Ya. y es súper sencillo así, SD. Filtro. Em, Filtro. Separa. 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 mm, algo hice mal. ¿Sale algún error para que lo revisemos? Sí, me dice que el objeto de petal length no lo encuentra. Ah, es porque tiene que estar mal escrito. Sí, algo debo tener mal escrito. Sí, cuando te dicen eso es porque tienes que, alguna cosa de ese nombre tiene que estar mal escrito. De hecho, tampoco me lo tiró como predictivamente. Encuentre la desviación. Ah, pero pusiste primero que le estaba haciendo esto Pétalo. a este data frame, Sí, ¿sí? Entonces tienes que tener escrito como algo como esto. A ver. no, le puse como DF desviación, ¿Ya? después el de la rayita menos, DF, el pipe, filter, Ya, perfecto. por sepal, ya con la condición del 3, después summarize, desviación que le puse es igual a SD, abre paréntesis. ¿Le pusiste group by entre medio? Group by especie tiene que ser. Ah, se me falta, ya, pero independiente de ese. Independiente de eso, tiene que haberte Igual sugerido. me podría haber tirado el otro, po. Sí, te lo debe haber tirado. Mira, tiene que aparecer eso. Tengo aquí filtrado según la condición que nosotros colocamos, que era que el sépalo, el ancho del sépalo sea mayor a 3. Tengo agrupado Sí. por especies. Y luego tengo summarize de quiero la desviación. Summarize desviación. Y acá estoy calculando desviación de petal. Pétalo. Estos son los tres códigos que tienen que generar Sí. para realizar esta actividad, ¿cierto? Eso que tengo que... SD. Revísalo entonces, Gabriela, para que veamos cómo... Porque te lo tiene que estar sugiriendo también. Es que no me lo... ahora sí, Ahora no sí. sé por qué. Claro, sí. Mira, porque cuando uno coloca primero aquí el DF, inmediatamente después te sugiere como las columnas que están dentro de ese. De hecho, me había sugerido los otros, entonces por eso no... O sea, supuse que algo estaba mal cuando no me tiraba la Ya, sugerencia. ahora lo Pero ya ejecutamos. ahora Summarize. sí, Ya tiene que haberte creado un data frame nuevo, ¿cierto? Yo lo voy a ejecutar al tiro sí, para que lo comparemos. me salió. Está DF resumen 3. Tengo eso. Sí, ¿Ya? Y aquí están calculadas las desviaciones estándar bajo un montón de filtros y selecciones que nosotros hicimos de nuestra data original. No, no me creó el DF. Voy a revisarlo con lo que tiene escrito. Ya, sí, revísalo. Hazlo con DF. calma nomás, revisa como el código y hazlo con el tuyo. Ah, ya. Se llama. Ah, no. Recuerda que este nombre yo lo inventé porque le Sí. puse este nombre a mi columna. Ah, ¿Ya? sí, claro. Ocupé algo parecido. ¿Ya? Y la función es solamente SD. Sí. Profesor, Ah, ¿Sí? ahí está el error. una consulta.
No entiendo por qué utilizamos GrowthB. Igual, ¿Cuál? sí. ¿Ya? GrowthB, no. Este código de acá. Ujú. Ese lo estamos utilizando porque este código es el que nos permite que en vez de que nos saque la desviación estándar de toda la columna, nos saque la desviación estándar diferenciada bajo ese criterio, es decir, diferenciada bajo el criterio de la especie. Ah, el criterio que habíamos puesto anteriormente, habíamos escrito Claro. antes. Ah, ya, perfecto. Si yo le sacara ese código, el de GroupBy aquí, lo Ujú. que me haría sería calcular simplemente la desviación estándar, pero de toda esa columna. Ah, ya. ¿Ya? Entonces al final, claro, lo que yo lo único que le digo acá es que me la saque, pero que me la diferencie. Summarize. ¿Y sirve solamente para sacar la desviación estándar o para otras cosas que solamente queramos tener como unos datos determinados? Por ejemplo, puedes creer el máximo, el mínimo, o puedes creer la media. Todo eso te van a servir con este código. Ah, ya, cuando queramos como un dato determinado. Incluso Ya, puedes, perfecto, gracias. dentro del Summarize yo podría colocar más cosas. ¿Ya? Podría aquí perfectamente agregarle que no solamente quiero, por ejemplo, la desviación estándar, sino que también quiero el promedio. Entonces pongo promedio, igual, sé que eso se hace con el código min, y acá le puedo agregar esto que quiero. Ujú. Entonces, me va a calcular todo eso, pero también me va a sacar el promedio, que Ya, podría ser perfecto. útil. ¿Ya? Ujú. Ya, gracias. Sebastián, ¿Sí? consulta, ¿yo también puedo agrupar en base a una variable numérica o solamente puede ser variables no numéricas? Pero ojo, ¿qué es lo que hace GroupBy? Te diferencia todas las variables que coinciden en ese valor, ¿cierto? Si tú tienes Claro. una variable numérica donde la columna son todos los valores distintos, lo que va a pasar es que te va a sacar un promedio casi por un dato, como por un dato, No, un pero, dato. por ejemplo, ¿y si fuera año? Sí, sí, sí. De hecho, podría tener, por ejemplo, en vez de que la especie sea como setosa, virgínica y versicolor, podría decir 1, 2 y 3. Ah, vale. Y igual me lo va a seleccionar, pero es que ahí conviene porque, claro, porque hay un montón de datos que tienen el valor 1, hay otros que tienen el valor 2, y otros que tienen el valor 3, Claro que me permite agruparlo. que permite agruparlo. Y claro, si tú tienes años, por ejemplo, varios datos que dicen 1990, o datos que dicen 1900, o 2000 tanto, claro, te los va a agrupar por año. Vale. No, no me sale el DF resumen 3. Y lo miro y veo que está igual. Pétale. No. ¿Pero te está tirando algún error o solo no te sale el data frame? No, no me sale data frame. Aparece abajo lo mismo que escribí. En azul. ¿Ya? Ah, Pero pero ¿no será que a lo mejor no estás viendo el data frame porque se puede tapar esto acá, ¿cierto? Como, puede ser abajo. A ver, sí, no, como yo de hecho lo tiré más abajo porque así se puede ver como todo lo... no, claro, sí, no. Tengo hasta el resumen 2, el resumen 3 no. Tengo que tener un error pequeño porque no me doy cuenta. Como la letra chica. Dice group by especies. Summarize des std igual sd petal length. No sé. Quizás te faltó un pipe entre medio No, de los group by. tengo. Lo único que tengo, a ver, si yo comparo, voy a leer lo que tengo, estoy mirando en otra pantalla lo otro, dice df-resumen 3. Los espacios no importan, tengo un espacio, No el importa. menor guión, y df, el pipe, dice ¿Ya? filter, paréntesis, sepal con S mayúscula punto white, con mayúscula, y ahí tengo un espacio mayor igual, espacio 3. ¿Ya? Sí. No hay Y problema que lo ponga único eso. que tengo distinto, después cierro el paréntesis y tengo el pipe, y ahí tengo un enter, después dice group-by, abro dos paréntesis, especies, abro dos paréntesis, ahí está el error. Tengo dos paréntesis, es uno solo. Ya, Bien, ahora entonces, ahí. la idea es que vayan mentalizando esto y lo que me gusta también es que ustedes tienen ideas nuevas porque tienen base de datos que quizás han trabajado o dicen como, pucha, ¿cómo se podría hacer esto?
Lo de las fechas me parece súper bien, de hecho lo voy a incorporar en la otra clase para trabajar con una base que tenga fechas, para que la podamos ver transformar y utilizarla bajo con Summarize. Voy a ocupar dos group by en la otra clase para hacer agrupaciones de agrupaciones, y vamos a aprovechar de ver el tema de las fechas, y también agrupar con categorías que estén como numéricas, para tomar la idea también de Pablo, ¿cierto? Que de repente las categorías no necesariamente vienen escritas como con nombres, sino que puede ser como año, o puede ser un número que dé la categoría, que uno entienda que ese número significa tal categoría, también se puede hacer con esto. Así que ya van a estar familiarizados, ¿cierto?, con los comandos más importantes de dplyr. Y aprovechar de contarles que yo les subí a Canvas la lista de funciones de dplyr en español, ya que encontré el cheat en español, se lo subí, y la idea es que ustedes le echen una mirada, porque, como les conté en un principio, es imposible que veamos todas las funciones de dplyr. Yo les muestro importantes, pero ustedes pueden después tirarse a la piscina, ¿cierto?, y empezar a ver el resto de funciones que tiene. Están súper bien explicadas, y todas se unen con el concatenador que conocen, que es el comando py. Así que ya pueden ir como utilizando esas de pasada, ¿cierto?, como lo que hacen. Voy a mostrar una cosa aquí. Esto que tenemos acá, entonces, este es el que les subí, que ustedes lo pueden ver, está disponible en módulos. ¿Sabes lo que me dice? Ahora lo corregí eso, a pesar de que la línea anterior estaba bien, y me dice, en rojo me dice, error en el group by species. ¿Ya? Object species not found. Ya, puede que esté mal escrito. Ya, especies, recuerda que empezaba con una S mayúscula. Sí, claro. S ¿Ya? mayúscula P-E-C-I-E-S. Es que la línea anterior está bien. Ya, si quieren nos Ah, bueno. compartes, porque la única forma de ayudarte es que yo vea tu código. Déjame ver andarla, que estaba mirando muy chico. Bueno, simplemente les contaba que estas funciones que aparecen aquí, ¿cierto?, están en español y son súper útiles para decir como qué es lo que quiero hacer. ¿Ya? Nosotros hemos estado viendo algunas de acá, como filter, por ejemplo, acá. Estamos viendo, hemos visto subconjuntos, ¿cierto?, con select. La otra clase vamos a ver esta que se llama mutate. Vamos a ver group by 2 veces, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Ustedes ya pueden ir viendo cómo qué hace cada una de las funciones. Es bien amigable este cheat, porque muestra como qué es lo que yo quiero hacer, o que quiero unir. Ya, Una Esteban, pregunta, ¿quieres compartir tu pantalla para que veamos Sí, voy a... una pregunta bien básica mientras Ujú. dentro de los Summarize, uno de los datos que obtuvimos, si quiero ver rápido los datos que están contenidos, por ejemplo, en la desviación estándar de la especie setosa, el primer número, quiero ver, es como hacer un doble clic, ¿no?, para ver los datos que están ahí. ¿Cuál era el comando? A ver, déjame ver. ¿Tú quieres? El resumen 3, por ejemplo, el primer parámetro, setosa desviación estándar 0175. ¿Ya? Quiero ver los datos que están ahí dentro, que ya lo habíamos filtrado y todo. ¿Quieres ver pero quieres ver solamente la desviación estándar? Detalle, claro, el detalle de los números. Intuitivamente sería como hacerle doble clic, ¿no? Sí, pero no sé si tu pregunta va como a que hay un código que demuestre solo ese número. O sea, lo que compone ese número. O tendría que filtrar todo de nuevo. Entonces, llamar los que están mayores o iguales a tanto, desviación estándar 175. ¿Entiendes? Ya. A ver, déjame ver y voy a volver a mi data para ver si te entiendo como qué es lo que quieres hacer. Porque lo que entiendo es como que quieres ver un dato, ¿o no? O quieres ver de dónde viene el dato. No, ¿cómo se compone el dato? ¿Cómo se compone el dato? Sí. Pero eso es lo que está en el código.
Ya, ahora muéstranos cómo te estamos viendo la pantalla. Sí, pero no logro meterme. Pero no Pero importa. estamos viendo tu pantalla. Anda es- al R. Mm. ¿Me ven o no? ¿Sí? Ahora Ah, agranda qué eso. bueno. Es que me Estamos decía que no podía compartir. No, no, sí estamos viendo tu pantalla. Ah, ya, qué bueno. ¿Te fijas que el error... A ver. Esta es la instrucción Ya, y está muy parecida, o igual diría yo, a la que tú tienes. Es que se ve re chico. Voy a agrandar un poco. Ahí está. ya. No, no veo el error. Y lo entretenido es que la instrucción de arriba funcionó, po. El resumen 2 funcionó y lo tengo. Está aquí el data frame. Ah, ya, ya. Pero esta Ya, mira, no. borra lo que tienes adentro de Group By. ¿Ya? Ahí lo escribo de nuevo. Sí, borra eso. ¿Ya? Coloca S mayúscula. Ahí es donde tenía el error que tenía dos paréntesis. S, Y PE. especies. Sí, P-E, y eso, C, colócalo. Ahí te lo I. estoy dando. Mira, Ah, ya. márcalo como te lo Especies. hice ahí abajo. Ok. Ahí. Ya. Ejecuta ese código. Sí. ¿Se veía igual o no? Ahora Ahí. márcalo. Marca el Sí. resumen para que veamos cómo se Sí. ve. Es que ahora ya lo mostró, po. Lo que pasa es que yo creo que arrastró el error porque yo le había puesto un paréntesis y demás y no me daba cuenta. Ah, Sí, ya. Sí, eso. bueno, Ahora sí, ya por gracias. esto, de repente es bueno también como te lo sugiere el mismo R, marcarlo, porque así uno evita como escribir mal la variable. Sí, no, sí mi error Ya. era que puse dos paréntesis y Ah, borré ya. uno solo a la derecha. Lo había marcado, sí. Sí, ese error de repente es típico, uno se le va como un paréntesis, volví a cerrarlo. Ahí. Ok, Ya, gracias. quiero que estaba la duda que tenía el compañero recién acá, para que lo No, veamos. mm, no, la verdad que tienes razón. O sea, le saco la segunda parte de Summarize ¿Ya? y ahí me trae el detalle. O sea, Sí. es que es bastante intuitivo al final, sí. Es que uno está acostumbrado a otra forma de verlo, ¿no? Sí, yo creo que, claro, yo lo que hago, por ejemplo, si quiero ver dónde viene, en verdad trato de escribir un código súper ordenado, por eso es que lo separo bien por espacios, como lo ven, están viendo aquí, como el paso a paso, como de lo que está haciendo, que me diga igual como que estoy haciendo. Ahora, ustedes pueden ir guardando los data frames con nombres que sean intuitivos para ustedes también, como para que recordar como, este es el resumen de la desviación estándar o estoy haciendo esto acá, ¿ya? Esas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en programación como para ir entendiendo de dónde viene el código. Les conté que iba a haber una actividad, yo todavía no la completo porque le voy a dar como Sí, desde nada, voy a dar una semana más de plazo, o sea, va a tener tu tiempo para realizarla y para que la puedan subir. Así que lo que sí es que ahora que ya conocen GroupBy y Summarize, ahora ya se puede hacer algo con una base de datos, ya usando el filter y todo lo que tenemos aquí. La página que les voy a recomendar para bajar las bases se la voy a mandar inmediatamente ahora. Se la voy a escribir por el chat, entonces la guardan. Ahí está, ahí se las mandé. Bueno, ¿qué es lo bueno que tiene esta base? Tiene bases de datos súper entretenidas, pueden buscar de todo lo que hay. Y además pueden visualizar la data antes de bajar la base, o sea, les va a mostrar cómo compuestas las bases. Las últimas dos bases que usé en las clases, que son la de Netflix y la que usé después, que era de vinos de todo el Vino. mundo, las saqué de ahí. Así que pueden tener, hay más, ¿cierto? Hay muchas del coronavirus, porque es como lo que está más de moda, ¿cierto? Como de investigación, pero hay otras más, ahí pueden investigar dependiendo de lo que les guste. Porque, les digo porque parte de la actividad que les voy a mandar como principal cosa es que ustedes elijan una base que a ustedes les interese. Y en base a eso van a hacer la serie de pasos que les voy a indicar.
Bien, ¿alguna última pregunta? No, gracias. Ya. Recuerden que en la otra clase vamos a ver otro goodbye, vamos a ver la función que nos falta que es mutate y ya estaríamos terminando el módulo de dplyr, así que más me voy a concentrar en los ejemplos que me han preguntado para dejarlos como claro con base de datos que sean distintas. Recomendado total que vean el cheat sheet que les subí a módulos, donde están toda la lista de funciones que pueden tener dentro de dplyr, ¿ya? Y otras más. La idea es que ustedes vayan usando más cosas aparte de las que aprenden solamente en esta clase. Ya entienden que en realidad todas estas funciones tienen que ver con manipulación de datos, que muy importante lo previo, ¿cierto? Para cuando tengan que visualizar después. Entonces, como siempre, les voy a subir eh, este script al módulos, y la clase va a estar ahí, ¿cierto? Y la base no la voy a subir porque la base, recuerden que viene precargada en R, así que esa no la voy a subir, está aquí mismo, no es necesario como tenerla aparte. Yo una pregunta que me llama la atención cuando tú te refieres a esta hojita y dice el cheat sheet, ¿cómo es? Sí, es que tiene ese nombre, te lo voy a mostrar acá. Mm. Está aquí, ¿lo ves que dice? Ah, sheet, con Como, 6SH. es como la tabla de cheat que son como trucos. Los trucos como, por eso, Ah, como una ayuda rápida, como es el como un gran torpeo. torpede, Mm. ¿ya? Por eso se llama así. Y aquí, de hecho, tú puedes encontrar, está en inglés y los de acá, pero tú puedes encontrar de todos los módulos que va a haber en el curso de R están ahí. Ya, es útil tenerlo siempre, como, de hecho, uno no se acuerda a veces de todas las, se acuerda, en dplyr yo me acuerdo de las que más uso, cuando tengo que usar, pero de repente me encuentro, no sé, trabajando y digo como, ¿cómo se podían juntar dos columnas o cómo podía como pegar filas con otras? Entonces tengo que recurrir al cheat sheet para ver cómo era ese código. Bien, nos vemos el miércoles para nuestra última clase, así que lo único que les voy a dejar para el miércoles es que se metan a la página que les mandé, vean datas que les gusten por mientras como de interés para ustedes y bajen las que más les interesen, ya para que la podamos trabajar en la actividad que después les voy a mandar cuando termine el módulo. Ya. Perdón, al bajar estas son CSV. Los CSV, siempre vienen Ah, ya, CSV porque es un formato más, más pesa estándar. menos, pesa menos, por eso más que nada viene en ese formato. Sí, lo que yo me da cuenta es que tuve problemas anteriormente, pero el computador solo las abre en Excel. Y Claro. yo las volví a grabar, y ahí al grabarla cambié el formato. Entonces Ah, ahora las abrió y las dejé sin grabar, ¿no? y ahí funcionaban bien. Ahí Ahora qué raro, funciona. porque algo hace tu Excel que le cambia el formato a lo que... Debe ser la versión, claro, y está Ya. cargado así, pues, o sea, de hecho te dice al grabarlo que va a cambiar el formato columna. Mm, Pero bueno, ahí está. sí, la gracia Sí, es no grabarla. Muchas gracias. ya. Cuídense todos, nos vemos entonces el día miércoles, que estén muy bien. Chao, Gracias. gracias. Ok, Adiós. chao, Chao, Alicia. chao.